Bienvenidos sean a un episodio más de Después de la Pérdida. Este podcast creado para acompañarte después de que has tenido un dolor o si tú mismo estás alumbrándole el camino a otros y necesitas de herramientas para hacerlo. En el episodio anterior hablábamos acerca de lo que es un duelo y cómo tomar postura ante él. Entendimos la diferencia entre lo que es un duelo por algo que yo tenía y ya no tengo, o algo que deseaba y nunca obtuve. Así que vamos a seguir adelante entendiendo más sobre la tanatología, que aunque etimológicamente diga tánatos, muerte, y logos, tratado, definitivamente no se trata de un tratado sobre la muerte, sino de cómo vivir la vida con intensidad, con responsabilidad, sabiendo que este puede ser el último día que vivamos, así que hay que aprovechar hasta el último momento. Muchas veces escuchamos pérdidas ajenas, catástrofes naturales, desde luego pandemias, secuestros, suicidios. Basta encender el televisor para que un mundo de desgracias se abra como catálogo ante nosotros. Pero qué distinto es cuando ese dolor, cuando esa pérdida, no le pasa a otros, sino nos pasa a nosotros. Ay, entendemos tantas cosas. Miren, pacientes míos me han dicho, Gaby, es que ahora que se murió mi mamá, me pregunto si fui una buena amiga cuando se han muerto las mamás de mis amigas. La verdad es que creo que no supe apoyarlas o no supe estar para ellas. Hoy lo entiendo. Y es que nadie, absolutamente nadie, aprende en cabeza ajena. Todos tenemos que pasar por la pérdida y entonces decimos de haberlo sabido antes. Pero no podíamos saberlo porque nuestros maestros son nuestros familiares o lo que hemos perdido. Justamente ahí está el aprendizaje. ¿Quién te va a enseñar cómo se cuida de una mamá enferma si no es mamá? ¿Quién te va a enseñar cómo se extraña de un padre si no es papá? ¿Cómo se recrimina uno todas las cosas que hizo o dejó de hacer con un hermano cuando éste falta? O el haber nadado de muertito en un trabajo cuando lo pierdes. Y todo visto en retrospectiva, a toro pasado, cobra otra dimensión. Esa dimensión más profunda, donde entendemos y nos volvemos más empáticos. Por eso, Elizabeth Kubler-Ross, madre de la tanatología, de quien siempre he de hablar en estos episodios, porque la verdad es que me sigue pareciendo imposible hablar de tanatología y no mencionarla. Ella decía que el mejor tipo de persona es aquella que ha sufrido. Y no suceden nada más porque sí, esas buenas personas se gestan en el dolor, como en las altas temperaturas donde metes a templar una espada. Ahí es donde vemos de qué estamos hechos. Si ya perdimos, si ya tuvimos una pérdida, entonces pueden pasarnos dos cosas. Uno, la victimización. Qué terrible es esta postura vital. Esta postura donde decimos, pobre de mí, es que no es justo, no se vale, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Ay, no, es que a ver, ¿por qué no otros? Hay tantos malos allá afuera, yo no me lo merecía, ¿ahora qué voy a hacer? Toda esta actitud de conmiseración te pone en un lado donde desde luego no estás a cargo de lo que está sucediendo. Ser víctima significa que hay un victimario, ya sea Dios, el destino, la muerte, la vida, a quién escoges que te ha agredido. Pero puedes tomar otra postura, y la postura es la de la responsabilidad. Yo no me generé esta herida, no me gusta que me haya pasado, pero ya que pasó, esta herida es mía. Ahora, ¿qué voy a hacer para sanarla, para trabajarla? Me corresponde a mí, no a la persona que me dañó, venir y curarla. Recuerden que curar es de fuera. Si yo te curo la rodilla porque te caíste, vengo con mis vendas y vengo con alcohol y te desinfecto de afuera hacia adentro. Pero si tú quieres sanar, tiene que ser de dentro hacia afuera, de las capas más profundas de la piel. Desde ahí, desde adentro, vas a poder sanar y es un proceso de sanación que toma tiempo
Ya quedamos que había que hacerlo sin prisa, pero sin pausa. Y que no había estos famosos duelos de microondas o express en los que rápidamente salías del dolor. A veces las personas tienen tanta prisa por salir del dolor que salen de él sin haberse llevado el aprendizaje. Por eso yo les recomiendo, quédate en el dolor el tiempo suficiente hasta que extraigas significado de él. Entonces sí, podrás salir con la frente muy en alto, sabiendo que lo has utilizado a tu favor. Algunas pérdidas tienen el reconocimiento social, el apapacho de la comunidad, y entonces son un poco más llevaderas. Menos difíciles, diría yo, porque fáciles nunca son. Pero hay otro tipo de pérdidas donde no puedes ni siquiera decirlo. Se llama un duelo silente cuando no le cuentas a nadie lo que estás viviendo. Y voy a ponerles un ejemplo de esto. Hace poco, en la pandemia, murió el amante de una usuaria mía. Él era un hombre casado, con hijos, y claro, mantenía comunicación y la veía en la oficina. Al empezar la pandemia, pues claro que él se quedó en casa y ella también y dejaron de verse, pero mantenían contacto por el WhatsApp, mensajitos. De pronto, pues él enferma, cada vez se fue poniendo más serio, más grave, y de pronto ella dejó de tener comunicación con él. Asumió que lo habían hospitalizado. No volvió a saber nada hasta que por medio del trabajo se enteró que había fallecido. Para ella fue un golpe terrible. Tenían mucho tiempo de relación y verdaderamente lo amaba. No nos corresponde a los tanatólogos juzgar si debió de haber estado en esa relación o no, pero de que es genuino el dolor, es genuino, pero pareciera que es ilegítimo. Y entonces no va a tener nunca el apoyo social de la comunidad ni de la familia. Probablemente no sepa ni siquiera dónde van a reposar las cenizas del hombre que ella amó. Qué difícil y qué complicados son estos duelos que tenemos que guardar en silencio. El duelo de ese amor que aunque no hayas tenido una relación con él, pues lo quisiste en silencio, o el duelo de aquello, como les dije, que deseabas tener y no obtuviste, y alguien más lo obtuvo. Y a veces tienes que hacer un pasito para atrás y salirte del foco de la atención para vivir tu dolor solo. Algo que ayuda muchísimo en el duelo es la red de apoyo. Esas personas que están a tu alrededor, que forman una urdimbre muy apretada que te sostiene. A veces te cachan a ti y a veces cachan a otro. Pero esta red es importante que la construyamos antes de tener una pérdida. Todos nuestros grupos de apoyo, los compañeros de algo que estudiamos, las amigas con las que jugamos cartas, las esposas de los amigos de nuestro marido, en fin, el grupo que tengamos, y estoy segura que cada uno de ustedes tiene diferentes grupos sociales, puede llegar en su momento a ser una red de apoyo. Los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros del equipo del deporte que practique. Es muy importante que no estemos solos, porque yo creo que uno lo puede todo, pero va a tomar más tiempo. Si uno puede hacer las cosas acompañado de la mano de otro, híjole, no hacerlo solo creo que es la verdadera autoestima. Saber que soy capaz de hacerlo todo, pero no tengo por qué hacerlo solo. Puedo hacerlo acompañado y así las cosas toman una dimensión mucho más social. Porque miren, el ser humano es tribu y estamos acostumbrados a duelar en tribu, así como a festejar en tribu. ¿Se imaginan una fiesta de cumpleaños de una sola persona? Pues no. ¿Se imaginan cantarle las mañanitas a alguien, yo solo él? O sea, autocantárselas, pues sería muy extraño. Nos gusta celebrar en grupo y necesitamos duelar también en grupo. Desde siempre existían las plañideras, por ejemplo, que lloraban una pérdida o hacían el lamento de la vida en España, llorando una especie de cante jondo por aquello que habían perdido. Hoy es muy difícil hacerlo porque con el tema de la pandemia y la cuarentena, cada quien en casa, cada quien guardado, no hay estos velorios que se acostumbraban, ni las misas,
Claro, el ser humano se adapta y hacemos rosarios por Zoom, pero no es lo mismo. Es lo que hay y está bien, tenemos que adaptarnos y sustituir. Pero nos hace mucha falta la validación y el reconocimiento social de los demás de que estamos viviendo un duelo. Pareciera que si lo ven y lo notan, existe, es válido. Entonces ahorita muchas personas lloran en silencio, viven en silencio y se sienten defraudadas porque sus amigos, porque su familia no les dan el seguimiento, la continuidad ni la cercanía que deberían de tener. Una pérdida, sin importar lo que haya sido lo que perdiste, te lleva a vivir un duelo. Y este es un proceso, como les he dicho, que tenemos que atravesar, no evadir. Porque si tú lo pasas a través, entonces te vas a llenar de sabiduría y de conocimiento y de empatía hacia otros que lo han vivido. Pero si tú te evades, entonces te llenas de basura emocional que luego la vas a ir depositando encima de quien se te ponga enfrente. La duración e intensidad de cada uno pues va a depender del apego que teníamos con el objeto perdido, y por objeto obviamente puede ser una persona, y del grado de satisfacción que sintamos con la relación que tuvimos. Seguramente, si tú me sigues en redes sociales, @GabyTanatóloga, me habrás escuchado decir alguna vez la satisfacción del deber cumplido. Creo que sin duda esto ayuda muchísimo. Si yo estoy satisfecha con lo que hice y dentro de mí sé que hice lo mejor que pude con los recursos que tenía, no me voy a atormentar tanto en un duelo. Pero si no es así, entonces puede ser que este duelo se vuelva patológico y dura mucho más. Entonces, intensidad y duración depende qué perdiste y qué es para ti lo que perdiste. Porque, por ejemplo, en el caso de la pérdida de un padre, si ese padre tiene 4 hijos, es como si hubieran muerto 4 personas diferentes. Para cada hijo perdió algo distinto. Uno puede haber perdido su maestro, otro su mejor amigo, otro su jefe en el trabajo y otro, bueno, su antagónico total, con el que siempre peleó y el que siempre lo limitó. Entonces, tienes que tener bien claro qué perdiste cuando perdiste y luego hacerte la pregunta de qué ganaste cuando perdiste. ¡Ay, Dios! Ya me los imagino ahorita revolviéndose en el asiento donde estén. ¿Cómo que ganar, Gaby? ¿De qué me hablas? No hay ninguna ganancia en la pérdida. Por supuesto que sí. Toda pérdida trae consigo ganancias. Pero a ver, entendamos bien esto. No se trata de catafixias de Chabelo. ¿Quieres la 1 o quieres la 2? La vida no nos pregunta, nos manda la pérdida. Y ya que pasó, está en nosotros extraer significado, capitalizarlo a nuestro favor y empezar a ver las ventanas que se abren atrás de la puerta que se cerró. Claro, si te quedas enojado, pues no vas a voltear a ningún lugar, vas a tener los puños cerrados y así no se puede recibir nada. Toda pérdida trae consigo ganancia. Algunas ganancias son muy evidentes y otras muy sutiles. Otras nos saben amargo y quisiéramos no tenerlas. Y explico cada una de ellas. Por ejemplo, en la muerte de una tía lejana con la que no nos lleváramos y que fuera muy millonaria, al momento de morir, si nosotros somos herederos, pues vamos a tener una herencia. Y esa herencia es una ganancia secundaria, no fruto de la muerte de esa tía, sino fruto de su trabajo de vida. Ojo, no es un dinero maldito, es un dinero bien habido que ahora tú puedes disfrutar. Es una ganancia. Otra ganancia que tenemos cuando muere, por ejemplo, abuelita, que la amamos y la adoramos, pero ya estaba muy mal, ya estaba padeciendo, conectada a 1000 cosas, con llagas en el cuerpo. Eso ya no era vida. No al menos la que ella disfrutó y la que le gustaba. Cuando ella muere, la ganancia secundaria es saber que ya descansó, que ya dejó de sufrir, que ya abandonó un cuerpo que ya no le funcionaba.
Una ganancia secundaria también puede ser la tranquilidad que nos da saber que alguien ya tuvo la graduación de su vida. Y pienso en un caso muy, muy difícil de una usuaria mía con un hijo adicto. Este hijo había caído ya muy, muy abajo, a robar, a prostituirse, a tener una vida casi en calidad de calle. Y entonces ella padecía lo indecible. No había una sola noche que se acostara pensando dónde estará, qué estará haciendo, tendrá frío, le habrá pasado algo, le habrá hecho daño a alguien. Cuando murió, por primera vez en mucho tiempo, me dijo, dormí tranquila, triste, profundamente triste, pero sabiendo que donde estaba ya no podía pasarle nada. Esto debe de haberles puesto la piel chinita, y lo entiendo, pero solamente quien ha vivido algo así puede entender en su complejidad total lo que significa vivir el infierno de alguien que está en una adicción. En México hay un dicho muy sabio, y ese dicho es que cuando te jalan la cobija, se te destapan los pies. Y esto quiere decir que cuando tienes una pérdida, quedan a la luz otras cosas que estaban ahí tapaditas y a las cuales no habíamos querido hacerle caso, pero que ahí estaban y que ahora se ven claramente. Vamos a poner ni más ni menos el ejemplo ahora de este coronavirus y de estar en casa. Este encierro, que pongo entre comillas porque nadie le puso llave a tu casa por fuera, sino decidimos quedarnos adentro por precaución y por cuidados. Este encierro, entonces, nos demostró quién sí puede convivir con su pareja y quién no. Quién tenía unas fugas maravillosas como ir al club, a los desayunos, al café o a la oficina misma, y ya tanto tiempo de convivencia le era insoportable. También nos dimos cuenta quién tiene herramientas y elementos para poder entretenerse solo en casa y quién forzosamente necesita de un entretenimiento externo, de un factor que te distraiga y que no te haga pensar en la profundidad de ti y de tus pérdidas. Necesito que ahorita te pongas a pensar quién has sido tú en todo este proceso. ¿Qué se quedó al aire ahora? ¿De qué te diste cuenta? ¿Que no te llevas bien con tu pareja? ¿Que uno de tus hijos está muy necesitado de ti? ¿Que no le hacías caso a tus padres? A ver, piénsalo. Reflexiona un poquito, porque el objetivo de este podcast también es para todas aquellas personas que aún no tienen una pérdida, que valoren lo que tienen, que no se queden de verdad atorados en el hubiera o debidé, porque si aún estás a tiempo, aún puedes corregirlo. Recuerden que hay dos tipos de duelo. El duelo en progreso, cuando ya tuviste una pérdida y lo estás viviendo, y el duelo anticipatorio, cuando lo sufres un poco anticipadamente, pero aún no ha pasado. Y ahí podrías hacer muchas cosas y establecer muchos cambios que el día de mañana te dejen mucho más tranquilo. ¿Cuántas cosas en el duelo, verdad? No, es que esta disciplina de la tanatología es inmensa. Inmensa, y cada familia que llega conmigo en estos 22 años de ejercicio profesional que tengo, cada familia que está conmigo me enseña algo nuevo y me invita a querer estudiar algo, a querer aprender, a comprometerme más en otras áreas. De verdad que cada vez sé lo poco que sé y lo mucho que necesito saber. Pero el chiste es que compartamos lo que sabemos, porque eso es hacer cultura del duelo en nuestro país. Por eso pueden encontrar 10 de mis mejores conferencias con temas como ¿es posible la felicidad después de la muerte de un hijo? Convénceme de vivir, el viaje de la vida, cerrando ciclos. ¿Buscas pareja? Todas estas conferencias y más están en la plataforma gabitanatóloga.teachable.com. Ahí mismo está también mi diplomado en línea, que ahora puedes encontrarlo en la versión completa o también dividido en 2 partes, para que no sea tan gravoso el pago al principio. Aunque la verdad es que creo que tiene un precio muy económico y que también lo hace accesible a comparación de muchos otros diplomados.
Pero bueno, vamos a volver a la pérdida. Estábamos con que algunos eran legítimos y otros no. Algunos tenían apoyo social y otros tampoco. Algunos duelos eran anticipados y otros eran en proceso. Pero me falta decirte una clasificación más de los duelos: el duelo sano y el duelo patológico. Y el duelo sano es aquel que va transitando sus 5 etapas de manera fluida, puede ir y venir y regresar en cada una de ellas, pero hay movimiento, es decir, no se ha quedado estancada. Creo que hasta el agua del río más cristalino, si la frenáramos, se estancaría y se pudre. Necesita movimiento, saber que voy evolucionando, que hay cambios, que no me he detenido en algo. El duelo patológico es cuando de verdad mi pensamiento, que no lo reboto con nadie, solo me lo quedo yo, empieza a viciarse y empieza a ser un pensamiento de cilindrero. ¿Se acuerdan esos cilindreros de la calle, hoy en vías de extinción, que le daban vuelta a la manivela y sonaba todo el tiempo la misma cancioncita, mientras el compañero con su gorra pedía dinero entre los coches? Bueno, pues así, de la misma manera, hay pensamientos recurrentes y recurrentes, híjole, que no te dejan en paz y empiezan a mermar tu calidad de vida. Un duelo es muy intenso. Yo les dije que era como una montaña rusa de emociones en la que subes y bajas y necesitas usar esas emociones a tu favor y no en tu contra. Mientras más conscientes seamos de nuestra vida emocional, más vamos a poder controlarla y ser felices. Así no seremos víctimas de las circunstancias. Acuérdense que las emociones en sí mismas no son ni buenas ni malas. Lo que hagamos con ellas sí. Y déjenme ponerles un ejemplo. Imagínense que a alguna de ustedes les gusta el marido de su amiga. ¡Ay, Gaby, qué cosas dices! Bueno, pues si te gusta, te gusta. ¿Qué vas a hacer? Nada, eso espero. Si nada más te gusta y te quedas con me gusta, lo reconozco y punto, dejas que esa emoción fluya y se vaya y no la juzgues. No es ni buena ni mala. Pero si con esa emoción buscas vacacionar con ellos siempre, buscas quedarte a solas con él, buscas propiciar algo, eso sí está muy mal. Lo que hagas con tu emoción es lo que puede ser juzgado de bueno o malo, pero la emoción en sí misma, no. Las acciones tienen que modularse y frenar conductas para que sean positivas y no dañes a nadie. Porque después, cuando dañas a alguien, te quedas con muchos remordimientos, con lo que yo llamo cruda moral. Y esa cruda moral te complica mucho los duelos. Aquí les van las preguntas más comunes que me hacen con respecto al duelo. Gaby, ¿alguna vez se termina el duelo? Sí, por supuesto que sí. Puede ser que la ausencia duela para siempre, pero el trabajo de duelo se acaba. No nos podemos quedar permanentemente ahí. ¿Recuerdan la imagen que les dije de que el duelo era como un trampolín? Ahora imagínense quedarse a vivir en un trampolín. Ahí llévense su casita de campaña, alfombra en el trampolín y ahí vivan. ¿Estarían cómodos? Claro que no, siempre al borde del abismo, a punto de caer, con alguien que está en la escalerita esperando pasar y le estoy obstruyendo el paso. No te puedes quedar a vivir ahí, porque el duelo no es un sillón en el que te sientes a contemplar la vida. Te sientas, descansas un momento, un tiempo, te levantas y andas, y sigues. ¿De acuerdo? Eso es justamente el duelo. Y el tiempo que te tome, pues para vivirlo, es difícil de determinar. Va a depender de muchos factores. Pero sí se termina. Pregunta número 2 que me hace. Oye Gaby, ¿y se pueden vivir varios duelos al mismo tiempo? Por supuesto que sí. No se forman y esperan su turno. A veces hay duelos en cascada, hay duelos en racimo. Claro que puede ser al mismo tiempo muchas cosas. Y debes de llevar un trabajo de duelo ordenado para ir estableciendo prioridades. Empezar a trabajar del más inhabilitante al último, al que duele también, pero no te impide tu día a día. Pero sí se pueden vivir varios duelos al mismo tiempo. Otra pregunta que me hacen es,
Gaby, ¿los duelos son para que aprendamos? No, no son para que aprendas, aunque desde luego que aprendes mucho de ellos. Pero Dios o la vida, como quieras verlo, no tienen esos métodos didácticos. Los duelos son, las cosas pasan. Forrest Gump decía en su película, Shit happens. Y la verdad es que sí, las cosas pasan. Es tu decisión si extraes significado de ellos y creces o no, también es opcional. Otra pregunta que me hace, Gaby, ¿la pérdida siempre te transforma? Sí, la respuesta es sí, la pérdida nos cambia, pero ojalá sea que te cambie para ser tu mejor versión. Si es así, es que trabajaste en esa pérdida. Si te cambió para mal, si te amargó, si te echó a perder, si te agrió, entonces quiere decir que no trabajaste en ella. Te quedaste en esa postura que yo te decía de víctima en lugar de responsabilizarte con lo que te pasó. ¿Están aterrizando todo esto en su caso personal? ¿Lo están poniendo de verdad en su vida? Porque no quiero que esta sea una conferencia más, una cátedra, una ponencia sobre duelo. Quiero que este podcast sea muy cercano a ti. Quiero que te sirva de verdad, que te ayude, porque para esto fue creado. Entonces ve aterrizando todo lo que te digo ahí y piensa si con tu actitud, con tu postura, con tu esfuerzo, estás honrando la memoria de quien ya no está a tu lado. Y no caigamos en eso que muchos dicen, es que a él no le gustaría verte así. Me acuerdo mucho de Odín Dupeirón, que en una entrevista con René Franco, cuando le preguntaron esto porque había muerto su amiga, dijo, todos me dicen que a ella no le gustaría verme así, pero si no le hubiera gustado verme así, pues ¿para qué se murió? Obviamente lo decía un poco desde el humor que él tiene, pero también desde el dolor y el enojo que te genera perder. No tenemos que hacer las cosas por el que ya no está. Tenemos que hacer las cosas por nosotros, porque nosotros somos los que estamos aquí. Esa persona va a estar muerto para siempre y tú vivo el resto de tu vida. Así que por favor, tienes que hacer algo con ella. No puede ser que no. Tiene que ser que decidas qué vas a hacer, qué rumbo le vas a dar, hacia dónde vas a llevar ese dolor, hacia la destrucción o hacia la construcción de tu vida. Quiero enfatizar muchísimo 3 cosas que son fundamentales de saber cuando vamos a empezar a trabajar un duelo. 1. No esperes que todos los demás te apoyen y te ayuden y sean solidarios y te tengan consideraciones porque estás en duelo. Si eso crees, te vas a frustrar enormemente. La vida se vive hoy en día a un ritmo vertiginoso y difícilmente alguien se va a detener en lo que te recuperas. Es como si una ola te revolcara. ¿Tú crees que el mar se va a detener en lo que te arreglas el traje de baño, te sacudes y vuelves como a tomar aire? No, no, no. Ponte rápido de pie, porque ahí viene otra. Y no es que, qué mala onda, Gaby, ¿por qué dices eso? No, es que la vida es un movimiento perpetuo. Entonces depende mucho de ti el ponerte de pie lo antes posible. 2. La vida se acaba. ¿No es ese el motivo por el que estás llorando la ausencia de alguien? Claro que se acaba. Y si se acaba la vida, no puedo desperdiciar la mía, porque la mía también se va a acabar. Así que no olvides eso, porque creo que es de las lecciones más importantes que nos deja la pérdida. Y la tercera, yo creo que sabemos en la vida quién es un diamante y quién es un carbón, según la presión que ha tenido los duelos, las pérdidas y cómo las ha enfrentado. Tú sabes que para encontrar diamantes a lo mejor en un río como se hacía antes con una charolita, ahí como colando el agua y la tierrita, y de repente se veían unas piedritas negras que podían ser un diamante. Algunos lo eran y otros no, pero tenían que someterlos a diferentes pruebas y una de ellas era un torno con muchísima presión. Las que se pulverizaban, desde luego no eran diamantes. Las que resistían,
Sí lo eran. Y entonces tenemos que ir desarrollando y trabajando esa resiliencia, que no es una capacidad con la que naces o no. Eso es mentira. Resiliencia viene del término que se usaba con los metales para saber qué tanto aguantaba un metal los embates. El oro, por ejemplo, es muy poco resiliente y el acero es muy resiliente. Las personas van desarrollando esta habilidad con base en sus experiencias, su trabajo y su esfuerzo. Y todo mundo puede llegar a ser resiliente. Ya que tomamos postura, ya que estamos decididos a que vamos a salir adelante y queremos trabajar el duelo, ¿cómo le hago, Gaby? ¿Cómo le hago? Me preguntan. Muy bien. Voy a empezar por cosas muy elementales, pero de una importancia capital. De verdad, no las tomes por, ay, bueno, eso es obvio. No, es obvio, pero no lo haces. Si vamos a empezar a trabajar un duelo de manera orgánica, completa, por favor, sigue las siguientes 5 recomendaciones. Punto número 1. Come bien. ¿Y qué es comer bien desde la tanatología? Comer bien significa que puedes comer de todo, no estás a dieta, yo no soy nutrióloga ni tengo por qué ponerte a dieta en el peor momento de tu vida, pero sí te voy a quitar una cosa, los azúcares refinados. ¿Por qué? Porque el azúcar refinada alimenta la tristeza, sin duda. Hay muchos estudios que lo prueban. Hay un libro que me encanta que se llama Natural Prozac. Y Natural Prozac dice que si tú elevas la cantidad de ejercicio que haces y bajas la ingesta de azúcares refinados, es como si le dieras a tu cuerpo un Prozac natural sin tener que tomar ningún medicamento. Yo creo mucho en esta teoría y cada vez con mayor frecuencia oímos que los enemigos y los asesinos blancos son la sal, el azúcar, las harinas y los lácteos. Con respecto a la tanatología, del único que me voy a aplicar es del azúcar refinada. Porque claro, nos han acostumbrado culturalmente a que si algo te duele, tomes azúcar. ¿Recuerdas cuando ibas al pediatra de pequeño? Te ponían una inyección. ¡Au! Me dolió. Toma una paletita. Ándale, llénate la boca con algo dulce para que ya no pienses, para que ya no te duela. Y yo te pregunto, ¿qué relación había? ¿En realidad se te quitaba el dolor de la pompi porque te tomabas una paleta? Claro que no, te distraía y te compensaba y te daba un apapacho que a la larga te pasa una factura muy cara. Pero así es, nos cuesta mucho trabajo imaginar un cumpleaños sin pastel, o pasar un día de Reyes sin rosca, o ir a visitar a alguien a un hospital y no llevarle unas galletitas. Pero en realidad el azúcar no ayuda. Entonces, el primer punto en un proceso de duelo para trabajarlo es deja el azúcar refinada. Es por un tiempo, no te preocupes, no será para siempre. Punto número 2. Haz ejercicio. Obviamente, y sabías que para ahí iba yo. Yo no soy la persona más deportista y la verdad es que me gusta ser congruente con lo que digo. Pero sí te voy a contar que todos los días rigurosamente hago media hora de caminadora. No es mucho. A veces la camino más rápido, a veces más despacio, según qué tan cansada esté. A veces lo complemento con un poquito de pesas, de mancuernas, para exponer los brazos en forma. Pero todo esto lo hago para mantenerme activa, porque si no, hay días de 10 y 11 horas sentada en consulta. No puedo hacerle eso a mi cuerpo. Bueno, en el duelo necesitas estar activo. Necesitas moverte porque si no sales de la cama que parece un pulpo de 8 tentáculos que te abraza con todo, entonces el día ya lo empezaste mal. Te va a atrapar la melancolía y demás. Tienes que moverte y hacer ese ejercicio intencionado, es decir, ponerle una intención. Estoy triste, aquí voy a caminar mi tristeza. Estoy angustiado, aquí voy a pedalear mi angustia. Hacer ejercicio fundamental. Punto número 3. Dormir bien. De verdad que es súper importante dormir bien. Así que por favor trata de dormir entre 7 y 8 horas diarias. Punto número 4. Pensamiento positivo. Yo creo que ese pensamiento positivo te lo dan
mis Tanatotips en mi canal de YouTube, al cual espero que ya estés suscrito, Gaby Tanatóloga. Te lo dan mis libros, ya sabes, te recuerdo los títulos rápidamente: Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida, La niña a la que se le vino el mundo encima, Convénceme de vivir y Tu camino para sanar. Tú escoge, cualquiera de estos tanatólogos de buró te va a acompañar en el proceso. Y también, bueno, pues es como si te tomaras diario una vitaminita de pensamiento positivo, el escuchar este podcast, el escuchar cosas que tienen que ver con resiliencia y con un mensaje esperanzador con respecto a la pérdida. Y el quinto y último punto es un diario de gratitud. Todos los días agradecer, todos los días dar gracias por lo que sí hay, para que poco a poco vayas expandiendo la mirada de túnel que tienes con respecto al duelo. Al principio solo ves lo que no está y poco a poco vas abriendo las manos para descubrir lo que sí está, lo que queda. Y casi que con este concepto voy a ir cerrando un poco el tema de ahora, porque estamos adentrándonos más en qué hacer después de la pérdida. Y creo que la recuperación tiene que ser integral, tiene que ser con el cuerpo, con la mente, con el alma, con todo. Aquí me gustaría muchísimo recomendarte una película. Saben que amo el cine y que me fascina encontrar tanatología en las películas. La película que hoy quiero recomendarte se llama ¿Conoces a Joe Black? O Meet Joe Black. Esta película con Brad Pitt, la verdad es que tiene una actuación extraordinaria de Anthony Hopkins y nos lleva a reflexionar qué pasaría si tuviéramos como Bill, el personaje, la oportunidad de que la muerte nos anunciara que ya viene por nosotros, pero la muerte decidiera quedarse un tiempo, unos días aquí para conocer un poco más sobre la vida. Tendrías tiempo para despedirte, para hacer las cosas bien, para establecer tus prioridades, para entender tantas cosas. La muerte también entendería muchas otras al quedarse un tiempo en la vida. Así que creo que te va a gustar muchísimo esta película y que va a dar mucho para comentar. Te va a ayudar, porque a veces creemos que estamos tan ocupados viviendo la vida que en realidad la vida se nos está escapando de entre los dedos. Y eso es muy triste. Así que ya sabes, la película de esta semana es Meet Joe Black. Y también me gustaría muchísimo dejarte una frase con la que reflexiones a manera de cierre. A veces empezaré el capítulo con la frase, a veces lo cerraré, pero el chiste es que de verdad tú vayas reflexionando en estas frases, que te hagan sentido, que resuenen en ti y que te den fortaleza, que sean como un mantra que puedas repetir en los momentos más dolorosos, que sea una vocecita interior que te diga, vas a poder, seguro que vas a poder. Al día le sigue la noche, de igual forma que el invierno antecede a la primavera. No hay estación ni tristeza que permanezca para siempre. Y si quieres seguir estas frases también, si quieres más frases, más conceptos, te invito a que me sigas en mis redes sociales. @Gaby Tanatóloga en Facebook, en Twitter, en Instagram, para que puedas conocer más del contenido que tengo y que te estoy ofreciendo todo el tiempo. También, por favor, visita mi página de internet www.gabytanatóloga.com.mx, donde espero muy pronto estar anunciando futuros eventos para cuando podamos reunirnos. La verdad es que la tanatología es una gran pasión para mí y te hablo con mucho entusiasmo sobre ella, porque creo que es posible salir adelante. Creo que hay vida después de la pérdida. Vida para nosotros, vida para los nuestros, vida para la familia y para un país que no puede quedarse con puros dolientes, porque ser doliente implica ser carente, algo te falta. Y para ser feliz tienes que entender
que ese ser vive en tu corazón, está en ti, así que estás completo y tienes todo lo que se necesita para seguir adelante, inspirado por el amor que te ha dado, inspirado por las experiencias compartidas, porque nadie te lo puede quitar. El amor vence a la muerte. Esa es nuestra victoria sobre ella, porque la muerte acaba con una persona, pero jamás con lo que sentimos por ella. Yo soy Gaby Pérez Islas y te agradezco muchísimo que sigas este podcast y nos veremos muy pronto en otro episodio después de la pérdida.